Hola, buenos días. Bueno, en este vídeo vamos a resolver tres ejercicios de uso de la derivada para cálculos de extremos relativos, crecimiento de crecimiento, también con parámetros. Bueno, vamos a ver estos tres ejercicios y empezamos con el primero de ellos. Dice que calculemos los valores de dos parámetros a y b en la función que tenemos aquí, que es una parábola, sabiendo que pasa por un punto y que tiene como extremo un extremo relativo en el punto de abscisa x igual a menos 3. Bueno, vamos a la pizarra y tenemos aquí nuestro ejercicio. En primer lugar, la primera cosa que se nos dice es que la función pasa por el punto menos 2, 1. Es decir, que cuando la x vale menos 2, la y vale 1. Vamos a utilizar esto aquí, en esta función. Voy a copiarla aquí. La función será y igual a x al cuadrado más el parámetro a, que no sé qué valor tiene, por x más el parámetro b. Como digo, cuando la x es menos 2, pondré aquí donde está la x menos 2, la y vale 1, aquí por tanto escribiremos 1. Vamos a hacerlo entonces. 1 tiene que ser igual a menos 2 al cuadrado más a por menos 2 más b. Bueno, desarrollamos esta expresión. 1 es igual a 4 menos 2 por a más b. Ahora voy a pasar las letras para la izquierda y el 1 para la derecha, y me queda 2 por a menos b igual a 3. Tengo aquí, como vemos, una ecuación que utilizaremos después para resolver un sistema que nos saldrá con otra ecuación que obtendremos, es previsible, de esta segunda condición. Bueno, pues vamos a estudiar esta segunda condición y ya sabemos que si tenemos una función, los extremos relativos se obtienen de la siguiente manera. Tenemos que calcular la derivada, igualarla a 0 y entonces resolver esta ecuación que nos da una serie de puntos posibles, x0, x1, etcétera. Y estos puntos se llaman puntos críticos. Son puntos que pueden ser máximos, mínimos o puntos de inflexión. Son puntos críticos. Para saber si son máximo, mínimo o punto de inflexión, podemos contar con la segunda derivada. Hacemos la segunda derivada en cualquiera de estos puntos, en el punto x sub i, y resulta que si esta segunda derivada es un número, una cantidad positiva, la función tiene un mínimo. Si es negativa, se trataría de un máximo. Y si vuelve a ser 0, es posible que sea un punto de inflexión, siempre y cuando se cumpla que la siguiente derivada, la tercera derivada, sea distinta de 0. Punto de inflexión. En este caso se diría que es un punto de inflexión crítico. Crítico porque la primera derivada vale 0. Y como digo, debería cumplirse que la tercera derivada fuese distinta de 0. Bueno, estas son las condiciones que tenemos y vamos a estudiar qué ocurre en el punto menos 3 con esta función. La derivada de la función que tenemos aquí de y igual a x al cuadrado más x más b es esta, y' es igual a 2x más a. Esta es la derivada. En el punto menos 3 tiene que tener un extremo relativo, por tanto la derivada en el punto menos 3 tiene que ser 0. Para que en el menos 3 sea un punto crítico. Igualamos a 0 y nos queda que 2 por menos 3. 2 por menos 3 más a tiene que ser igual a 0. Hacemos la cuenta, esto es menos 6 más a igual a 0, por tanto a tiene que ser igual a 6. En consecuencia, para que en el punto menos 3 haya un extremo relativo, es necesario que la a sea igual a 6. Por tanto, tenemos que a es igual a 6 por un lado, 2 por a menos b tiene que ser igual a 3 por otro. En consecuencia, como la vale 6, despejamos aquí, cambiamos la a por 6 abajo
y ya obtenemos el valor de b. Esto es 12 menos b igual a 3, despejamos b, b sale igual a 9. Y ya tenemos resuelto nuestro primer ejercicio. A es igual a 6 y b es igual a 9. Bueno, vamos al segundo de los ejercicios. Este que tenemos aquí nos da una función, en este caso es una función racional definida para todo valor de x, en este caso porque el denominador no se anula nunca. Fijaros que el denominador es x al cuadrado más 1, siempre sale distinto de 0 para cualquier valor de x. Se nos pide que calculemos la derivada y que determinemos sus puntos críticos. Y después, que si la función tiene algún máximo o mínimo, calculemos y que calculemos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bueno, vamos a la pizarra. Aquí tengo el enunciado del ejercicio y vamos a empezar resolviendo el apartado A. Vamos a calcular la derivada y a determinar sus puntos críticos. La derivada de esta función es, la voy a poner de esta manera, y igual a 2x al cuadrado más x más 2, y abajo es x al cuadrado más 1. Esto es un cociente de dos funciones, de dos polinomios, y tenemos que aplicar la fórmula de derivación del cociente, es decir, la derivada de un cociente de funciones es igual al numerador derivado por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por el denominador derivado partido por el cuadrado del denominador. Esta fórmula es la que tenemos que aplicar aquí y vamos a hacerla pues teniendo en cuenta que tanto f como g son polinomios. Por tanto, y' será igual a la derivada del numerador. Esta derivada es 4 por x más 1 por el denominador sin derivar. Lo copiamos aquí y ya está. Menos, ahora vamos a la segunda parte, el numerador sin derivar. Copio el numerador, 2x al cuadrado más x más 2 por la derivada del denominador. El denominador es x al cuadrado más 1, su derivada es 2x. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado, es decir, x al cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, pues ahora hay que hacer el desarrollo algebraico de este numerador. Vamos poco a poco, empiezo multiplicando este binomio, 4x por x al cuadrado es 4x al cubo, más por más, 4x por 1 es 4x, seguimos, más por más, 1 por x al cuadrado es x al cuadrado, y más por más, 1 por 1, 1. Hemos desarrollado este binomio, y ahora vamos a hacer esta multiplicación teniendo en cuenta siempre este signo menos de aquí delante. Será menos 2 por 2, 4x al cubo, menos por más, menos 2x al cuadrado, y por último, menos por más, menos 2 por 2, 4x. Todo esto dividido por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, aquí vemos que hay cosas que se simplifican. 4x al cubo que suma y 4x al cubo que resta se cancelan. 4x y menos 4x también se cancelan. Y lo que me queda es que la derivada es igual a x al cuadrado más 1 partido por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Por lo tanto, bueno, un momento, aquí me confundió porque me he dejado el menos 2x al cuadrado sin restar, ¿no? Con el x al cuadrado. Aquí quedaría x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Fijaros que me he dejado esta x al cuadrado por aquí y esta x al cuadrado que hay que agruparlas. Aquí es, por tanto, menos x al cuadrado más 1 partido por x al cuadrado más 1 todo al cuadrado. Bueno, pues esta es la derivada, y ahora ya tenemos el cálculo de la derivada hecho, que es lo primero que nos preguntaba el apartado A, y nos pide que determinemos sus puntos críticos. Para eso necesitamos hacer la ecuación siguiente, y'
igual a 0, es decir, sería menos x al cuadrado más 1 partido por x al cuadrado más 1 al cuadrado igual a 0. Como esto es un cociente, claro, tiene que ser el numerador igual a 0. Es decir, tiene que ser menos x al cuadrado más 1 igual a 0. Bueno, pues entonces nos venimos por aquí y al resolver esta ecuación nos queda que x al cuadrado tiene que ser igual a 1, pasando x al cuadrado que está restando para el otro lado, sumando, me quedaría esto, x cuadrado igual a 1, y hacemos la raíz cuadrada y me sale por tanto que x es igual a más menos la raíz cuadrada de 1, es decir, los puntos son más y menos 1. En consecuencia, los puntos críticos están formados por críticos, el conjunto de los puntos menos 1 y 1. Estos dos puntos son los puntos críticos. Muy bien, pues así tenemos ya el apartado A. Voy a escribir aquí el resultado. La derivada es menos x cuadrado más 1 partido por x cuadrado más 1 al cuadrado, y los puntos críticos son menos 1 y 1. Puntos críticos. Bueno, vamos a borrar el apartado A, que ya lo tenemos terminado. Y ahora vamos a intentar resolver el segundo de los apartados, el apartado B. Nos dice que justifiquemos si la función tiene algún máximo o mínimo, y después que calculemos sus intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Bueno, pues para determinar si los puntos críticos son máximo o mínimo, los puntos críticos que teníamos por aquí son el menos 1 y el 1. Vamos a ver cuál es el valor de la segunda derivada. La segunda derivada hay que derivar esta función de aquí. De nuevo es un cociente y tenemos que volver a aplicar la derivada del cociente. El numerador derivado, que es menos 2x, por el denominador sin derivar, que es x al cuadrado más 1 al cuadrado, menos la derivada del denominador. Claro, el denominador es, voy a hacerlo aquí, x al cuadrado más 1 al cuadrado. Si hago este desarrollo, esto es el cuadrado del primero, más el cuadrado del segundo, más el doble producto del primero por el segundo. Es decir, ordenado queda x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1. Esto lo puedo poner aquí ya, en este espacio, y también ahora cuando calcule la derivada del denominador, pues utilizaré esta expresión para hacer la derivada más sencilla. Por tanto, ahora copiamos el numerador sin derivar, aquí será menos x al cuadrado más 1 por la derivada del denominador, que es 4x al cubo más 4x. Y todo esto dividido por el cuadrado del denominador. X al cuadrado más 1 al cuadrado y al cuadrado queda a la cuarta. Bueno, pues vamos a retomar esta expresión de aquí. Voy a borrar esto. Un momento. Voy a guardarme esta expresión para cambiarla aquí en el numerador. Este numerador será entonces igual a... lo ponemos por aquí. Menos 2x por este cuadrado, que era x a la cuarta más 2x al cuadrado más 1, menos esta expresión de aquí. La voy a copiar ahora. Voy a borrar esto que me estorba. Sigo copiando. Menos x al cuadrado más 1 por 4x al cubo más 4x. Todo esto dividido por... Esto no lo voy a desarrollar porque al final lo que tendré que hacer será cambiar simplemente valores. Desarrollamos el numerador.
Aunque ya podíamos cambiar la x por 1 y por menos 1 sin hacer más cuentas. Y de hecho es lo que voy a hacer, por hacerlo más sencillo. Voy a quitar esto de aquí. Y voy a ver cuánto vale la segunda derivada directamente en los puntos que me interesan. La segunda derivada en el punto menos 1. Voy a cambiar en toda esta expresión la x por menos 1. Hay muchas x, pero el punto es menos 1, muy sencillo. Quedaría menos 2 por menos 1 por, cambio aquí, sería menos 1 a la cuarta más 2 por menos 1 al cuadrado más 1 menos, y aquí es menos 1 al cuadrado más 1 por 4 por menos 1 al cubo más 4 por menos 1, siempre usando paréntesis. Todo esto dividido por menos 1 al cuadrado más 1, todo elevado a 4. Bueno, vamos a ver lo que va resultando esto y lo voy a ir cambiando. Fijaros que esto es menos 1, esta expresión de aquí dentro es menos 1 a la cuarta, que esto es 1, esto también es 1, 2 por 1 es 2, más 1, por tanto toda esta expresión del paréntesis es 4. Esto de aquí, todo esto es 4. Vengo por aquí a hacer algo parecido, esto es menos 1 más 1, porque aquí quedaría 1, esto es 1, por tanto queda menos 1 más 1, luego esto es 0, es decir que 0 por lo que sea, toda esta parte de aquí se anula, esto es 0, y aquí tengo en el numerador menos 2 por menos 1 y por 4, menos por menos es más, 4 por 2 es 8 lo que queda en el numerador. Vamos a ver el denominador, es menos 1 al cuadrado, que es 1, 1 más 1, esto de aquí dentro es 2, 2 a la cuarta es 16. Simplificamos ahora y queda un cuarto. Por tanto, la segunda derivada en menos 1 es un cuarto, que es un número positivo. En consecuencia, tenemos un mínimo en x igual a menos 1. Así hemos justificado que tenemos ya un mínimo en menos 1. Vamos a ver lo que ocurre en el punto 1. Para eso vamos a hacer lo mismo. Voy a cambiar en la derivada segunda, en vez de un menos 1, pues ahora voy a cambiar el punto 1. Hago derivada segunda en el punto 1. La derivada segunda, que era todo esto de aquí muy grande, será menos 2 por 1 por 1 elevado a la cuarta más 2 por 1 al cuadrado más 1 menos 1 al cuadrado más 1 por 4 por 1 al cubo más 4 por 1. Todo esto dividido por 1 al cuadrado más 1, todo a la cuarta. Bueno, aquí ya con la experiencia del apartado anterior vemos rápidamente que esto es menos 1 más 1, esto es 0, y por tanto 0 por lo que sea es 0, luego todo este apartado de aquí es 0. Este apartado de aquí hacemos la cuenta, menos 2 por 1 es menos 2, y aquí dentro, ¿qué es lo que tenemos? Pues es 1 más 2 más 1, esto vuelve a ser, todo esto vuelve a ser 4. Queda menos 2 por 4, que es menos 8. El denominador vuelve a ser 16. Es decir que esto es menos un cuarto. Esto es negativo. Si es negativo, eso quiere decir que tenemos un máximo en x igual a 1. Y así queda justificada la primera parte del apartado B. Justificar si la función tiene algún máximo o mínimo, pues sí. Tiene máximo o mínimo en un máximo en menos 1 y un mínimo en un momento, un máximo en 1 y un mínimo en menos 1. Bueno, voy a borrar toda esta pizarra para hacer el estudio de los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Esto lo borro todo. Bueno, esta parte de aquí también. Por tanto, lo que tenemos es que la función, voy a anotarlo aquí,
tenía un máximo, un mínimo en x igual a menos 1 y un máximo en x igual a 1. Esta es la primera derivada. La primera derivada era menos x al cuadrado más 1 partido por x al cuadrado más 1 al cuadrado. Y lo que tenemos que hacer ahora para estudiar sus intervalos de crecimiento y decrecimiento es estudiar esta inecuación y' mayor que 0, que me da los intervalos de crecimiento, y esta inecuación que me da los intervalos de decrecimiento. Bueno, empezamos con la de arriba y vemos que en cualquier caso, en esta derivada, el numerador es el polinomio que determina el signo, porque el denominador siempre es positivo. Esta parte de aquí, que voy a marcar ahora en rojo, esto siempre es positivo. Por tanto, el signo depende del denominador. Es decir, que la primera derivada será positiva solamente si menos x al cuadrado más 1 es positivo. Bueno, si igualamos a 0, obteníamos los puntos menos 1 y más 1, como puntos donde era menos x cuadrado más 1 igual a 0, esto es una parábola, y si cogemos un punto cualquiera, como sabemos las parábolas dividen a la recta en 3 trozos, en cada trozo se da un signo para el valor. En este caso la parábola es una parábola que tiene a menos 1, por tanto es hacia abajo, y ya vemos que lo que va a salir es este dibujo. Aquí va a ser positivo el arco y por debajo va a ser negativo. No obstante, cambiamos el punto 0. Si cambiamos el punto 0, aquí, x y aquí menos x al cuadrado más 1, si cambiamos 0, aquí sale 1 que es positivo. Si cambiamos el punto, por ejemplo, menos 2, vemos que sale el menos 2 está afectado por el cuadrado, saldrá menos 4 más 1, que es negativo, y por tanto aquí también saldrá negativo. En consecuencia, la primera derivada es positiva en este intervalo, y en este trozo entonces la función va a ser creciente. Si resolvemos la otra desigualdad, ocurre exactamente lo mismo, porque el numerador es el que decide el signo, y por tanto vemos que la derivada va a ser negativa en este intervalo y en este intervalo, y en estos casos la función aquí va a ser decreciente, aquí y aquí. Bien, pues tenemos entonces como solución que en el intervalo que va desde menos 1 hasta más 1 la función es creciente, y en el intervalo que va desde menos infinito hasta menos 1, menos infinito recordad que está aquí, unido al que va desde más 1 hasta más infinito lo encontramos por aquí, la función es decreciente. Bueno, y así terminamos ya con todo lo que nos pide el apartado B. Este ejercicio es un poco más largo, como veis, porque la función es una función racional y la derivada pues cuesta un poquito más de hacer. Bien, vamos a ver ahora el siguiente ejercicio. Tenemos una función que es polinómica y nos pide el apartado a los intervalos de crecimiento y los extremos relativos. Vamos a hacer este ejercicio, vamos a la pizarra. Aquí está. Vamos a la pizarra y para hacer lo que nos pide, extremos relativos, y bueno, vamos a estudiar entonces el crecimiento, el decrecimiento y los extremos. Para eso necesito, claro, hacer la derivada. Hacemos la primera derivada, que es menos 3x al cuadrado más 8x menos 4. Bueno, pues ahora necesitamos determinar los puntos críticos. En primer lugar, voy a resolver entonces esta ecuación, es decir, menos 3x al cuadrado más 8x menos 4 igual a 0, y lo resolvemos, bueno, pues con la fórmula que conocemos de las ecuaciones de segundo grado. X será igual a menos 8 menos b más menos la raíz cuadrada de 64 menos 4 por menos 3 y por menos 4.
partido por el doble de a, que es 2 por menos 3. Bueno, pues vamos a hacer las cuentas estas. Queda menos 8 más menos la raíz cuadrada de 64 menos 4 por 3, 12, 12 por 4, 48, partido por menos 6. Voy a la calculadora a hacer esta cuenta. La tengo por aquí. La raíz cuadrada de 64, a ver un momento, menos 8, vamos aquí, menos 8 más la raíz cuadrada de 64 menos 48, que son 16. Bueno, esto lo podíamos evitar. Estos son 16, no me había dado cuenta antes. Bueno, menos 8 más menos 4 partido por menos 6, y esto sale con el signo positivo, menos 4 partido por menos 6, quiere decir 2 tercios, y con el signo negativo, menos 12 partido por menos 6, es decir, 2. Por tanto, tenemos aquí los puntos críticos, que son 2 tercios y 2. Bueno, pues vamos a ver si son extremos o no. Para eso, bueno, pues podemos representar gráficamente estos puntos. Aquí tengo 2 tercios, aquí tengo 2, que es mayor. Voy a coger un número por aquí intermedio, por ejemplo el número 1, que está aquí, y voy a ver lo que resulta en una tabla con respecto a la derivada. En este caso, cojo el punto 1, lo cambiamos aquí en la fórmula de la derivada, me queda menos 3 por 1, más 8 menos 4, esto es 8 menos 7, que es positivo, por tanto en toda su zona se da el signo más, y aquí fuera el signo contrario, signo menos. Es decir, que ya tengo aquí bien claro que en este tramo la función va a ser decreciente, y en este otro también, y en este intermedio va a ser creciente. Aquí tendremos en consecuencia un punto de mínimo, y aquí un punto de máximo. Ya tenemos el estudio completo hecho. Voy a escribirlo aquí. Tenemos en consecuencia que desde menos infinito hasta 2 tercios unido de 2 hasta más infinito, la función es decreciente. Mientras que desde 2 tercios hasta 2 la función es creciente. En menos 2, en 2 tercios, perdón, tenemos un mínimo, y en 2 tenemos un máximo. Y ya tenemos hecho el apartado A. Fijaros que no ha hecho falta hacer la segunda derivada, no obstante, si lo hubiéramos hecho, nos habría salido la derivada de menos 3x al cuadrado más 8x menos 4. Si la hubiéramos hecho, hubiera sido menos 6x más 8. Fijaros que si cambiamos en esta derivada segunda el valor 2 tercios, lo que me sale es menos 6 por 2 tercios más 8. Esto es 6 entre 3 es 2, menos 2, 4. Esto sale positivo y por tanto da como resultado un mínimo. Y si hubiéramos hecho el valor de la segunda derivada aquí, en el punto 2, lo que nos sale es menos 6 por 2 más 8. Menos 6 por 2 son menos 12, menos 12 más 8, menos 4, es decir, negativo, y eso nos da el resultado que nos sale aquí en segundo lugar. Por tanto, como vemos, la segunda derivada pues también nos hubiera dado los mismos resultados. Bueno, pues ya tenemos entonces resuelto el apartado A, y ahora vamos a estudiar el apartado B, que dice que
calculemos la recta tangente en el punto de inflexión. Bueno, vamos a estudiar entonces cuál es ese punto de inflexión. El punto de inflexión, recordad que se obtenía en aquellos valores en los que si la primera derivada era igual a 0, salían, y la segunda derivada era 0, pues salían los puntos de inflexión críticos. Este no es el caso porque nos han salido solo 2 puntos críticos. En el primero un mínimo sale y en el segundo un máximo, por tanto no hay puntos críticos de inflexión. Sin embargo, puede haber puntos de inflexión no críticos y estos salen resolviendo la ecuación de la segunda derivada igual a 0. Como digo, estos dan los puntos de inflexión no críticos. Nos salen de esta forma. Y entonces lo que tenemos que hacer es igualar esta segunda derivada, que la tenemos aquí calculada, a 0, es decir, menos 6 por x más 8 igual a 0. Despejamos la x, sale que 6x es igual a 8, y en consecuencia me sale que x es igual a 8 partido por 6, es decir, 4 tercios. Bueno, pues tenemos entonces aquí ya que la x vale 4 tercios y tenemos que hacer el estudio del cálculo de la recta tangente en este punto. Voy a borrar la parte de arriba para tener aquí un hueco para hacer este ejercicio. Para terminarlo, borro todo esto y sigo por aquí. Tenemos por tanto que la x es 4 tercios. Necesitamos ahora dos cosas: saber cuánto vale la derivada en el punto 4 tercios, que es la m, y necesito saber quién es la imagen del 4 tercios para saber cuál es la compañera, el compañero del 4 tercios como punto por donde pasa la función y también la recta tangente y normal. Bueno, vamos a calcular esto en primer lugar. Menos 4 tercios, aplicamos, aquí tenemos la fórmula de la función, la tenemos aquí arriba, aquí también, por tanto será menos 3 por 4 tercios al cuadrado más 8 por 4 tercios igual a menos 4. Voy a usar la calculadora, ahora sí, me hace falta. Pongo todo a 0 y empiezo. Menos 3 por paréntesis 4 partido por 3, todo elevado al cuadrado, está aquí, más 8 por paréntesis 4 partido por 3, menos 4. Menos 4, si aquí he puesto un igual, no sé por qué. Está igual de aquí, bueno. Menos 4. Y esto me sale igual a, bueno, pues 1,33. Voy a coger 4 tercios como resultado. Esto lo borro. Esto de aquí había que borrar. Este igual de aquí. Bueno. El resultado es entonces 4 tercios. A ver, voy a verlo otra vez. Sí, sale 4 tercios. Por tanto, el punto P es el x 4 tercios y 4 tercios. ¿Y cuál es la derivada en el punto 4 tercios? Pues para hallar esto, calculo el valor de la derivada usando la derivada, claro, en este caso, menos 3 por 4 tercios al cuadrado más 8 por 4 tercios menos 4. Vamos a la calculadora, pongo todo a 0 y me sale. Un momento, esto lo he hecho mal, ¿verdad? Claro. Aquí he utilizado mal la función. Fijaros que esto era la derivada. Esto es por confiarme un poquito en el razonamiento. Voy a borrar todo esto. Esto de aquí, esto estaba mal. Lo corto. El punto está mal y esto está mal. Aquí lo corto.
Bueno, pues como vemos, lo que he hecho aquí es la derivada realmente. He utilizado la función y', no la función y. Bueno, pues la derivada me ha salido 4 tercios, estaba aquí en la calculadora. Y ya está. Tenemos que esta es m, este es el valor de m. Es curioso que dé lo mismo, pero bueno, eso puede pasar. Esto vale m. Y ahora lo que me hace falta es i de 4 tercios. Es decir, tengo que usar la función f, esta de aquí arriba. Bueno, pues utilizamos la función de arriba. Esto es menos 4 tercios al cubo más 4 por 4 tercios al cuadrado menos 4 por 4 tercios. Bueno, vamos a hacer el cálculo. Aquí, lo tengo aquí, aquí. Menos, paréntesis, 4 tercios elevado a 3 más 4 por 4 tercios elevado a 2 menos 4 por paréntesis 4 tercios. Bueno, aquí tenemos la expresión escrita, igual, y esto sale menos 16 partido por 27. Bueno, vamos a usar esa expresión fraccionaria, menos 16 partido por 27. Podemos utilizar también, si queremos, decimales, por supuesto. El punto, por tanto, es el 4 tercios menos 16 partido por 27. Bueno, pues tenemos aquí ya los elementos necesarios para determinar cuál es, voy a borrar esto de aquí para hacerme sitio, el valor de la recta normal. Corto, aquí corto, y el valor de la recta normal se obtiene, ya sabemos que la teoría dice que si tenemos una función, este es el punto, esta es la recta tangente, que es de ecuación igual a m por x más n, donde m es la derivada en el punto A, este es el punto A, claro, y este es el punto f de A, este es el punto A, f de A, y la recta normal es esta de aquí, es la perpendicular a la recta tangente, y la ecuación es igual a menos 1 partido por m por x más un valor n, que no es el mismo valor n que este. Voy a ponerle n1, por ejemplo. Bueno, es distinto. Y esta es la ecuación que estamos buscando. Por tanto, la ecuación será i igual a, la m es 4 tercios, por tanto es menos 1 partido por 4 tercios, por x más n. Bueno, voy a poner aquí n1. Esto entonces me queda igual, bueno, esto es menos 3 cuartos, ¿no?, por x más n1. Y ahora lo que sabemos es que cuando la x es 3 cuartos, la y es menos 16 partido por 27. Por tanto, tenemos aquí menos 16 partido por 27. Esto va a ser igual a, voy a borrar aquí y aquí. Esto va a ser igual a menos 3 cuartos por x, que es 4 tercios, más n1. Bueno, pues nos queda esta ecuación. Voy a seguir escribiendo con el lápiz negro. Menos 16 partido por 27 es igual, esto, el 3 se cancela con el 3, el 4 con el 4, queda menos 1 más n1. En consecuencia, n1 es igual a menos 16 partido por 27 más 1. Hacemos esta suma de fracciones, queda menos 16 más 27 partido por 27, y esto es igual a 11 partido por 27. En consecuencia, la ecuación de la recta tangente de la recta normal que me piden, la voy a escribir aquí, es i es igual a menos 3 cuartos por x más 11 partido por 27. Esta es la ecuación de la recta normal que me pedía el ejercicio, y así
terminamos con esta pregunta. Y acabando con esta pregunta, pues terminamos también con el vídeo. Recibido un cordial saludo y nos vemos en el próximo vídeo o en clase. Adiós.